Hay un tipo de presión que es más difícil que todos los demás. Y no estamos hablando de la presión financiera. No es física, no es relacional, es espiritual. Y eso es cuando oras y no pasa nada. Cuando crees, pero no ves la respuesta. Cuando clamas y parece que el cielo está cerrado, ¿no? Pero aquí es donde muchos no son honestos. Y eso es porque en la iglesia pues sabemos qué decir, ¿no? Hermanito, hermanita, no te preocupes, Dios está en control. Todo obra para bien, hay que tener fe. Y nada malo esas palabras. Pero hay momentos donde esas frases pues no se sienten suficientes porque en el fondo hay una pregunta que duele y que se queda. Señor, ¿dónde estás? Dios le bendiga y bienvenidos a su programa Inyección de Fe. Les saluda su servidor Raúl Mesa y hoy cerramos nuestra serie Fe bajo presión con el episodio número 5, titulado Cuando Dios guarda silencio. El Salmo 13 es un clamor que, aunque no te lo sepas de memoria, de seguro lo has recitado más de una vez. Ahora, es cierto, ¿verdad? Tal vez no fueron las palabras exactas que dijiste. Es más, ni sabías que era un versículo bíblico y mucho menos sabías que estabas imitando al gran rey David. Pero de seguro has clamado, sea en voz alta, sea en tu corazón, una versión de lo siguiente. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Ahora, al saber que estas palabras salieron del gran rey David, tal vez te sorprenda, tal vez te confunda, pero por el lado flaco te debería de traer consuelo. Porque si el rey, a quien Dios mismo declaró que era un hombre conforme a su propio corazón, vivió momentos de temor, de gran tormento emocional, incluso llegó a sentirse abandonado por Dios. Y si él experimentó estas emociones, eso significa que tú no estás solo, que no eres el único o la única que se siente así. Y que tener momentos donde se debilita la fe no significa que eres un mal cristiano, solo significa que eres humano, hecho de carne y de hueso. Salmo 13 presenta estas emociones sin filtro. ¿Hasta cuándo, Señor? Esa no suena como una oración bonita, ¿verdad? Pero sí es una oración real. ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre, Señor? Al principio tal vez eso no suena a fe fuerte, pero déjame decirte algo, tampoco es fe débil, porque esas palabras vienen de alguien quien a pesar de su situación sigue buscando el rostro de Dios. Si lo pasas por el filtro correcto, a lo que realmente suena es a alguien que está cansado. Y esa diferencia es importante, porque la fe verdadera no siempre va a sonar fuerte, a veces suena honesta. Hay personas que están viviendo esto ahora mismo. Oran por sanidad, tal vez seas tú, y no llega. Oran por una puerta y no se abrió. Oran por una relación y no se restauró. Oran por dirección y no reciben claridad, pues el silencio empieza a pesar. Porque el problema no es solo que no hay respuesta, es que no hay explicación. Y la mente pues empieza a trabajar, empieza a decirse, ¿será que hice algo mal? ¿Dios me está ignorando? ¿O tal vez ya no me escucha? Y cuando dejas que esa canción de vuelta y vuelta y vuelta en tu mente, ahí, en ese momento sin darte cuenta, es cuando la fe comienza a debilitarse. No porque no creas en Dios, sino porque no entiendes lo que está pasando. Ahora, déjame decirte algo que muchos tal vez no dicen. El silencio de Dios es una de las pruebas más profundas de fe, porque cuando Dios habla, pues es fácil de confiar, pero cuando Dios calla, ahí es donde decidimos si vamos a seguir creyendo. Ahora, déjame explicarte algo que puede cambiar cómo ves tu relación con Dios. Y esta parte está basado en 2 de Pedro 3:18, donde dice así: antes bien,
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, cuando eras niño, tus padres tal vez hacían algo muy curioso. Los míos lo hacían y yo también lo hago. Te ponían contra una pared o contra el marco de una puerta y con un lápiz marcaban tu estatura, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de eso? Yo hoy lo hago con mis hijos. Luego pasaban los meses, a veces un año, y volvían a hacer lo mismo. Marca, otra marca. Y poco a poco, esa pared se llenaba de líneas. Cada línea representaba ¿qué? Representaba crecimiento. Pero ahora piensa en esto. Tus padres no hacían eso para ver qué tan alto eras. Lo hacían para ver cuánto habías crecido. De forma parecida, muchos creen que Dios los está midiendo para ver qué tan altos son espiritualmente. O sea, espiritualmente, qué tan fuertes, qué tan disciplinados, qué tan perfectos. Como si Dios estuviera evaluando, ¿ya llegaste? ¿Ya eres suficiente? ¿Ya estás al nivel? Pero no, eso no es lo que Dios está haciendo. Dios no está obsesionando con tu altura espiritual, pero sí está interesado en tu crecimiento. Porque la altura es comparación, pero el crecimiento, eso es personal. El crecimiento es proceso. La altura dice dónde estás en relación a otros. El crecimiento dice dónde estabas y ahora dónde estás. Y esa perspectiva cambia todo. Porque entonces la pregunta ya no es ¿soy lo suficiente bueno? La pregunta es ¿estoy creciendo? Y aquí es donde el silencio de Dios cobra sentido. Porque hay temporadas donde no escuchas nada, no vas a escuchar nada. No hay dirección clara, no hay respuestas inmediatas, no hay señales visibles. Y cuando eso sucede, tal vez tú piensas, Dios no está haciendo nada. Pero Dios sí está haciendo algo. Él está midiendo, no tu perfección, tu crecimiento. Tal vez antes te desesperabas fácilmente, ¿no? Ahora, aunque no entiendes, te mantienes firme. Tal vez antes dudabas inmediatamente, era tu instinto. Ahora, luchas, sí, pero sigues creyendo. Eso es crecimiento y eso le agrada a Papi Dios. Porque Dios no espera madurez instantánea. Si Él sabe que no somos café, Él celebra proceso continuo. El problema es que muchos no ven su propio crecimiento. Es difícil en veces, porque están demasiado enfocados en lo que aún no han alcanzado. Ven lo que falta y no ven lo que han avanzado. Y eso genera frustración. Pero si pudieras ver tu vida como esa pared, verías las marcas. Momentos donde creciste, momentos donde Dios te sostuvo, momentos donde no eras igual como eras antes. Y aquí viene algo importante. El crecimiento no siempre va a ser visible para otros, pero siempre es visible para Dios. Porque Él no solo ve lo que haces, Él también ve lo que está pasando dentro de ti. Tus pensamientos, tus luchas, tus decisiones internas. Y cuando decides confiar aunque no entiendes, Dios hace una marca. Cuando decides perdonar aunque te duele, Dios hace otra marca. Cuando decides seguir aunque estás cansado, Dios lo ve y vuelve a marcar. Y poco a poco, sin darte cuenta, estás creciendo. No perfecto, no completo, pero un crecimiento real. Y eso es lo que le agrada a Papi Dios. No que seas perfecto, sino que no te detengas. Porque el silencio de Dios no es ausencia, es espacio para crecimiento. Es el momento donde no hay ruido, pero sí hay formación. Donde no hay respuestas rápidas, pero hay unas raíces profundas que se están estableciendo. Así es que si hoy sientes que Dios está en silencio, no pienses que no está haciendo algo. Tal vez está marcando tu crecimiento. Tal vez está viendo que ya no eres quien eras. Tal vez está celebrando lo que tú no has notado. Porque al final,
Dios no te mide para ver qué tan alto eres. Te mide para ver cuánto has crecido. Y ese crecimiento, eso es lo que más me agrada. En medio del crecimiento, seguido hay silencio de parte de Dios. Y aquí está el error que muchos cometen, que muchos cometemos, ¿no? Confunden silencio con ausencia. Y no es lo mismo. Dios puede estar en silencio y aún estar muy presente. Por ejemplo, como un maestro durante un examen. El maestro no habla, y no porque se fue, no, ahí está en el cuarto todavía, sino porque es momento de ver lo que aprendiste. El silencio no significa abandono, pero sí significa proceso. Dios no siempre explica lo que está haciendo, pero eso no significa que no está haciendo algo. A veces guarda silencio porque está trabajando en niveles que tú no puedes ver. Está formando carácter, está ajustando dirección, está preparando algo que aún no estás listo para recibir. Y si hablara demasiado pronto, entonces tal vez estaría interrumpiendo el proceso. Aquí es donde la fe madura, no cuando tiene sentido, sino cuando decides confiar sin entender. Eso es fe profunda. No emocional, no basado en resultados. Estamos hablando de basado en confianza. Y algo más. El silencio de Dios no es permanente. Gloria a Dios. El Salmo 13 no termina en pregunta, ojo. Termina en confianza. Mas yo, en tu misericordia, he confiado. Doggy. Eso es la clave. David no recibió respuesta inmediata, pero decidió confiar de todos modos. Y eso cambia todo, porque la fe no siempre dice, todo está bien. A veces dice, no entiendo, pero sigo confiando. Y si hoy sientes que Dios está en silencio, no te desconectes. No dejes de orar, no dejes de creer. Al contrario, porque el silencio no es el final de la historia, es una parte del proceso. Y aunque no escuches su voz, su presencia sigue ahí. Y yo sé, nos encanta escuchar su voz. Pero un día, mirando hacia atrás, vas a entender que incluso en el silencio, Dios estaba obrando. Ahora quiero hacer algo muy especial y para eso vamos a anclar la siguiente historia con 2 versículos bíblicos muy importantes. Voy a comenzar con Isaías 55, 8 a 9, donde dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. También para reforzar esta historia quiero que tomes en mente Romanos 8:28. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán bien. Quiero contarte una historia que cambió completamente la manera en que yo veo el silencio de Dios y yo sé que te va a impactar de la misma forma. Esta es una historia real. Es de una paciente que tuvo una experiencia cercana a la muerte. O sea, ella murió y mientras nosotros la estábamos resucitando, ella estaba en la presencia de Dios. Y en ese momento tuvo ella algo que describió como un recorrido, un repasar de su vida ahí con Jesús. Estaban repasando y no era solo memoria. Dice ella que era como si estuviera viendo su vida desde otro ángulo, como en una pantalla, con más claridad, con más detalle, con más verdad. Y escena por escena, momento por momento, lo repasaron con Jesús hasta que llegaron a un momento de los momentos más difíciles de su vida, un momento oscuro, un momento donde ella sufrió profundamente, un momento donde ella lloró, donde sintió dolor, donde sintió abandono. Y lo más fuerte fue que en ese momento ella estaba convencida que Dios no estaba ahí en ese momento, porque ella se sentía sola, no vista, no escuchada, no sostenida. Por lo menos así lo recordaba ella. Ese era su recuerdo. Pero cuando vio esa misma escena, todo cambió.
ya no estaba viendo la escena solo desde sus ojos. La estaba viendo como realmente había sido. Y lo primero que notó, lo que la dejó sin palabras, es que no estaba sola. Jesús estaba ahí todo el tiempo, no a la distancia, a su lado, tan cerca como alguien que no se aparta. Y cuando ella se veía a sí mismo llorando, Él estaba ahí, no observando con frialdad, sino sintiendo con ella, llorando con ella, estaba sufriendo con ella. Eso por sí ya lo cambiaba todo, todo como lo había visto, como ella lo había recordado, pero había más, porque Jesús no solo estaba presente en ese momento, estaba activo en ese momento. Ella comenzó a ver cómo Él estaba consolándola en medio del dolor, aunque en ese momento ella no lo había percibido, cómo la estaba sosteniendo, aunque ella sentía que se estaba cayendo. Pero luego vio algo aún más profundo. Comenzó a ver que Él estaba protegiendo. Así es, porque lo que ella vivió ya había sido doloroso, suficiente doloroso, pero pudo ver claramente en ese momento que pudo haber sido mucho, mucho peor. El enemigo había intentado hacer un daño tremendo, más daño, pero Dios estaba interviniendo. Estaba bloqueando, limitando, deteniendo, como alguien que pone barreras invisibles para que el daño no avanzaba más allá de lo que Él estaba permitiendo. No había sido fuera de control la situación, nada había sido al azar. Ahora Dios no había mandado esta situación dolorosa. En veces, cuando repasaba que veía esos momentos dolorosos, a veces había sido el enemigo y en otras ocasiones había sido las consecuencias de sus propias acciones, ¿no? Sin embargo, aún en ambas situaciones, Dios había estado ahí, regulando el nivel de impacto, protegiéndola de un daño mayor. Y ella nunca lo llegó a ver. Pero la revelación no terminó ahí, porque entonces su perspectiva se expandió aún más. Y en ese momento comenzó a ver el futuro, cómo Dios había estado moviendo personas, alineando circunstancias, preparando momentos que aún no habían ocurrido para que ese dolor no fuera en vano, para que ese sufrimiento produjera algo, crecimiento, madurez, profundidad y algo más, gloria. Porque comenzó a ver cómo ese dolor iba a impactar a otros, cómo su historia iba a traer esperanza a otros, cómo su experiencia iba a ser usada por Dios. Y entonces entendió algo. Dios no estaba desperdiciando nada, ni una onza de dolor, ninguna lágrima derramada iba a ser en vano. Estaba extrayendo valor de cada momento, como si estuviera tomando algo doloroso y transformándolo en algo significativo. Y ahí fue cuando lo vio claro. Su perspectiva en el momento que ocurrió era limitado. Ella solo veía el momento, el dolor, el silencio, pero Dios lo veía todo. Veía el principio, el proceso, y Él veía el resultado. Isaías lo dice claramente: mis caminos no son vuestros caminos, porque Dios no opera dentro de nuestra visión limitada o nuestro mundo limitado. Él ve más, sabe más y entiende más. Cuando la resucitamos, cuando ella regresó, salió del hospital, su forma de ver la vida cambió. Las pruebas ya no eran iguales. Todavía dolían, ¿verdad? Pero el dolor ya no era interpretado igual, porque ahora sabía algo que antes no entendía, que el silencio de Dios no significa que no está. Significa que está trabajando en niveles que tú tal vez no puedes ver. Y tal vez tú estás en uno de esos momentos así ahora. Un momento donde sentiste que Dios no estaba,
donde pensaste que estabas solo o sola, donde no entendiste por qué pasó lo que pasó, pero déjame decirte algo con claridad. Puede que no lo hayas visto, pero Él estaba ahí contigo, sosteniéndote, limitando lo que pudo haber sido peor y preparando algo que todavía no alcanzas a ver. Porque al final, Dios no solo ve tu dolor, ve lo que ese dolor puede producir. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, lo bueno, lo malo, les ayudan a bien. El silencio de Dios no es vacío, es una obra que todavía no entiendes. Ahora quiero que hagas algo. Piensa en algo por lo que has estado orando, algo importante. Piensa en algo que pesa, piensa en algo que has traído delante de Dios más de una vez. Tal vez sea algo por tu salud, tal vez sea algo por tu matrimonio, tal vez es algo por un hijo, tal vez por una puerta que no se abre, tal vez es por una respuesta que nomás no llega, algo que aún no tiene respuesta. ¿Ok? ¿Ya pensaste en ella? Ahora hazte una pregunta. ¿Estoy dejando de confiar o estoy aprendiendo a confiar más profundo mientras espero? Porque sí hay una diferencia. Una fe superficial confía mientras entiende, pero una fe madura, profunda, aprende a sostenerse aunque no entiende. Y tal vez eso es exactamente lo que Dios está formando en ti en este momento. No una fe que depende de resultados rápidos, sino una fe que ha echado raíces, una fe que ya no se mueve solo por lo que ve. Así es que hoy quiero invitarte a creer otra vez, no con presión, no con falsa emoción, sino con decisión. A creer te invito, a creer más fuerte, a seguir creyendo, a no soltar lo que Dios puso en tu corazón solo porque el tiempo pasó. No, es más, te reto a que no entierres tu expectativa, no cierres tu corazón, no conviertas la demora en una conclusión, porque la demora no siempre significa negación. Se sienten veces así, pero no, a veces significa proceso, a veces significa preparación, a veces significa que Dios sigue obrando aunque tú no lo ves. Así es que si estás cansado o cansada de esperar, espera un poquito más. Si estás cansado de orar, ora una vez más. Si sientes que tu fe se está debilitando, vuelve a recordar quién te hizo la promesa. Porque no estás creyendo en una posibilidad, estás creyendo en un Dios vivo, un Dios que no miente, un Dios que no se distrae, un Dios que no se olvida. Y tal vez hoy no tienes la respuesta, pero todavía tienes la oportunidad de confiar, seguir confiando. Y a veces el milagro más profundo no es solo que la situación cambie, es que tú salgas de este proceso con una fe más fuerte de la que tenías al comenzar. Así es que no te rindas, no sueltas la cuerda, no apagues la esperanza, sigue creyendo más profundo, más firme, más rendido, porque aunque no lo veas, Dios sigue trabajando. Toby! Esto está bueno. Ahora vamos a la oración final. ¿Ok? Te voy a invitar, si puedes, si no puedes, no, pero si puedes, cierra tus ojos por un momento. ¿Ok? Pausa, respira profundo. Hay que estar presente y repite conmigo, en voz baja o en tu corazón, no importa, los dos tienen impacto. Señor, hoy declaro que vuelvo a creer, aunque no tengo respuestas todavía. No voy a soltar mi confianza. Hoy decido confiar más profundo, no basado en lo que veo, sino en quién eres tú. Porque tú eres fiel, tú eres bueno. Tú no te has olvidado de mí, aunque el silencio pese, yo voy a seguir creyendo. Aunque el tiempo pase, yo sigo esperando, aunque no entiendo el proceso, Señor. De todos modos, confío en tu propósito. Señor, no voy a convertir la demora en una derrota, para nada.
No voy a cerrar mi corazón, no voy a enterrar lo que tú pusiste dentro de mí. Hoy renuevo mi fe, renuevo mi esperanza, renuevo mi confianza en ti. Creo que tú sí estás obrando, aunque no lo vea. Creo que tú estás preparando, aunque no lo entienda. Creo que tú estás alineando lo que aún no alcanzo a ver. Señor, sí te pido, sostén mi corazón, fortalece mi fe y enséñame a confiar más profundo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora recuerda, Dios no siempre responde rápido, pero nunca llega tarde. Aunque no lo veas, Dios sigue trabajando. Dios te bendiga. Doggy, qué mensaje, qué mensaje. Recuerden lo que siempre digo, el mensaje hará en tu vida lo que tú permitas que haga en tu vida. Así es que aplícalo el día de hoy, porque tú sabes que la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Ahora, si necesitas una inyección de fe adicional, te invito a que leas mi libro 22 historias reales, cambia vidas, sobrenaturales, ocurrencias en mis 33 años de experiencia como enfermero en cuidados intensivos, porque Dios todavía se mueve, todavía hay milagros. Estamos hablando de sanidades inexplicables, estamos hablando de visitas celestiales y sí, resurrección de muertos. Disponible en Amazon, en español, Inyección de Fe, en inglés, Injection of Faith. Y síganos por favor en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, @Raúl Mesa SR. Estamos hablando de Mesa con Z. En YouTube, @Raúl Mesa. Cuando vean los videos, por favor, suscríbanse, hagan like. Eso realmente ayuda mucho, ¿ok? Y los espero la siguiente semana con un mensaje fresco y vivo. Dios le bendiga. No te pierdas la siguiente inyección de fe, porque te hará muy bien.